Muchas gracias, Andri. Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar sobre liquidación de retroactivo para nómina pública en la línea Enterprise Web. Como dijo Andri, mi nombre es Mabel Joana López Salgado y soy consultora de nómina del área de servicios. Los temas que vamos a tratar en este webinar el día de hoy son, en el primer punto vamos a ver lo correspondiente a la parametrización general para poder hacer la liquidación de retroactivo, actualización de la asignación básica mensual, confirmación de erradicación de las planillas tipo E, proceso de liquidación de retroactivo. Vamos a ver procesos especiales para el sector público, consultar resultado retroactivo, que es la manera como tenemos para revisar como tal la liquidación. El proceso de borrado de liquidación de retroactivo, generación de algunos reportes, consulta histórico de seguridad social, la generación de planillas de correcciones y por último la liquidación de retroactivo para funcionarios retirados. Bueno, inicialmente les voy a comentar en qué consiste el retroactivo dentro de Novasoft. La funcionalidad de retroactivo en Novasoft es básicamente un proceso que se utiliza para el sector público, donde reliquidamos las nóminas mes a mes de todos los funcionarios con la idea de que sus valores sean ajustados teniendo en cuenta las nuevas asignaciones básicas. Básicamente ese es el proceso de liquidación de retroactivo. Se hace un único proceso de liquidación en donde, como les indico, se reprocesan las nóminas mes a mes. En nuestro primer punto vamos a ver lo que tenemos que tener presente en la parametrización antes de ejecutar el proceso de liquidación de retroactivo. Lo primero que debemos validar es la variable general de nómina número 142, que se llama fecha retroactivo para sector público. Esta variable normalmente la tenemos parametrizada con el indicador de manejar históricos, en donde tenemos fecha inicial y fecha final, las correspondientes al año en donde vamos a generar la vigencia y el valor correspondiente a la variable, que sería en este caso el 1 de enero del 2026. Vamos a revisarla porque simultáneamente vamos a hacer un ejercicio para que quede un poco más claro pues la explicación que haremos. Entonces, la variable general la vamos a consultar directamente desde parametrización nómina, variables generales, y les recuerdo, es la número 142. Entonces, acá tenemos fecha para retroactivo sector público. El valor lo tenemos perdón, 1 de enero, y vamos a crear entonces el nuevo registro correspondiente para el año 2026. Entonces, le decimos editar y agregamos el nuevo registro. Entonces, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y el valor de la variable es 1 de enero. Listo. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es los conceptos que vamos a liquidar dentro de la liquidación de retroactivo. Entonces, como les indico, este proceso es un proceso de reliquidación que va a ser un recálculo de los conceptos que necesitamos se afecten con la nueva asignación básica de los funcionarios. Por ende, todos los conceptos que necesitamos se vean involucrados dentro de este proceso de liquidación deben tener relacionado en la pestaña de liquidaciones el tipo de liquidación 16 de retroactivo. Entonces, para ello, pues vamos directamente al maestro de conceptos por parametrización nómina conceptos y vamos a asignar aquí directamente a cada uno de los conceptos que requerimos el tipo de liquidación 16. Si no es la primera vez que ejecutamos el proceso, pues ya muchos conceptos deben tener relacionado el tipo de liquidación. Sin embargo, tenemos que tener presente si dentro del año que vamos a reprocesar o a generar el proceso de liquidación de retroactivo, tenemos nuevos conceptos pues, que se tengan que afectar dentro de la liquidación. Entonces, sí es importante que verifiquemos que todos los conceptos que se van a liquidar tengan relacionados el tipo de liquidación 16. Luego vamos a ejecutar o vamos a hacer la actualización como tal de las asignaciones básicas para cada uno de los cargos.
Entonces, como bien sabemos, dentro de nuestra nómina para entidades del sector público, tenemos un maestro especial donde manejamos los cargos y dentro de los cargos es donde parametrizamos puntualmente las asignaciones básicas. Entonces, acá vamos a tener un registro por cada uno de los años. Entonces, lo ideal es que obviamente para antes de ejecutar el proceso de liquidación del retroactivo, creemos el registro con la asignación básica, pues para el año, digamos en este caso, en el ejemplo, pues para el año 2026. ¿Listo? Entonces, tenemos la opción de hacer el proceso directamente aquí por cargos, por el maestro de cargos función pública o también podemos hacer un proceso de importación. Ese proceso de importación no está dentro de los estándares, entonces no lo vamos a encontrar con una codificación estandarizada. Sin embargo, dentro del proceso de implementación normalmente se deja ya creado el proceso. Aquí yo lo tengo creado con el código U98, importación cargo sector público, y pues lo ejecutamos como cualquier otro proceso de importación. El plano básicamente para subir la información contiene la misma información que evidenciamos en el maestro. Entonces aquí relacionamos uno a uno todos los cargos con el año 2026. La fecha de aplicación que debemos colocarle debe ser a partir del 1 de enero de 2026. La información de la asignación básica, activación o desactivación de cada uno de los indicadores de si la persona tiene ahí prima de servicios, alguna prima técnica, tiene, bueno, todos los indicadores correspondientes. Y aquí tenemos una columna adicional donde vamos a colocar la fecha de retroactivo, que debe ser también a 1 de enero del 2026. Entonces, una vez tengamos este archivo listo, ejecutamos el proceso de importación, como les comento, pues como cualquier otro proceso de importación, seleccionamos el proceso, le decimos siguiente y aquí cargamos el archivo. Una vez terminado ese proceso de importación, entonces ya quedarían relacionados los nuevos registros en el maestro de cargos función pública. Entonces tenemos las dos opciones para alimentar esta información. Recordemos, por favor, que antes de ejecutar el proceso de liquidación, tenemos que tener pendiente que la parametrización que tengamos en el aplicativo es sumamente importante porque de ella dependerá que se genere la liquidación en el retroactivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si necesitamos hacer liquidación de incapacidades, entonces debemos verificar en el maestro de tipos de contrato cómo está parametrizado porque teniendo en cuenta esa parametrización vigente, el sistema va a hacer el recálculo de las incapacidades. De igual manera, por ejemplo, para el tema de los porcentajes de retención. Los porcentajes de retención nosotros los manejamos directamente en el maestro de información hoja de vida salarial, pero Novasoft no maneja un histórico de esos porcentajes. Entonces, por eso es importante que tengamos presente que el porcentaje que tenga asignado cada uno de nuestros funcionarios dentro del maestro de información hoja de vida salarial es el que el sistema va a tener en cuenta para hacer el recálculo o el cálculo de este retroactivo. ¿Listo? Entonces, acá venimos y verificamos a cada uno de nuestros colaboradores de nuestros funcionarios, por ejemplo, el porcentaje que tiene, si digamos es método 2 aquí asignado en el maestro de información hoja de vida salarial, y este sería el porcentaje y el método, obviamente, que el sistema validaría al momento de hacer ese proceso. Entonces, también es importante que lo tengamos presente. Otras cosas que tenemos que tener pendientes, por ejemplo, son el tema correspondiente a las novedades fijas y tener presente que las novedades fijas se van a recalcular únicamente aquellas que se manejen con porcentaje. ¿Sí? Porque las que manejamos como novedad fija por valor, esas no se recalcularían teniendo en cuenta pues que yo le estoy diciendo a la novedad fija que liquide 100.000 pesos, por ejemplo, y pues no tienen ninguna incidencia directa con la asignación básica. En cambio, las de porcentaje, ellas, yo sí les digo, aplíquele el 50%, por ejemplo, en el caso de las primas técnicas, a la asignación básica. Esas sí se recalcularían dentro del proceso de liquidación del retroactivo, pero las que son por valor no y lo correspondiente a las novedades que tengamos relacionadas en el maestro de historia laboral. En el maestro de historia laboral nosotros sabemos que manejamos novedades importantes para el sector público como lo son los encargos, el cambio de cargo o nuevas asignaciones de cargos, procesos de recontratación. Todo esto tenemos que tenerlo pendiente porque pues como les indico, de esa parametrización depende que el retroactivo se genere pues de una manera satisfactoria. Entonces, antes de ejecutar
ejecutar el proceso, se recomienda revisar la parametrización de los maestros que puedan inferir en el proceso. Un punto importante que debemos tener presente antes de ejecutar el proceso de liquidación es confirmar la erradicación de las planillas tipo E. Resulta que nosotros mes a mes, cada vez que hacemos nuestro proceso de liquidación de nómina, generamos la creación de las planillas de seguridad social, pues para reportarle a los diferentes fondos. Dentro del proceso, nosotros tenemos la opción de hacer la erradicación de esas planillas y a veces pues nos olvidamos de hacerlo. Y es importante que antes de ejecutar el proceso de liquidación de retroactivo, las planillas de los meses que vamos a liquidar están radicadas, ¿listo? Entonces, para hacer esa radicación, lo que vamos a hacer básicamente es seleccionar aquí el tipo de planilla, que en este caso es la tipo E, y le vamos a colocar el número de erradicación. Voy a hacer el ejercicio para el mes 2 del año 2026. Entonces, aquí 2026, 02. Ay, mentiras. Lo tenía para el mes de enero. Entonces, aquí en el mes de enero ya la tenía generada. Voy a hacer el ejercicio pues para que quede más claro. Voy a borrar esta que ya tenía de corrección. Y tenemos aquí la planilla inicial. Entonces acá, bueno, voy a deshacer la radicación que ya tenía. Vamos a revisarla nuevamente. Y acá entonces seleccionamos teniendo la información de esta manera, con la información respectiva al tipo de planilla E. Entonces seleccionamos el registro, le decimos radicación y aquí el sistema nos pregunta cuál es el número de radicación. Le colocamos el número correspondiente y la fecha de radicación. Entonces le decimos radicar y aquí ya queda relacionada en la parte superior, número de radicación y fecha de pago. Entonces, como les comento, hacer este proceso de radicación es importante antes de ejecutar el proceso de liquidación del retroactivo, ya que si no está la radicación, no podríamos generar las planillas de corrección. Entonces, para que por favor lo tengamos pendiente. Luego, digamos, de tener presente estas recomendaciones y este tipo de parametrizaciones antes de hacer el proceso de liquidación, entonces ya procederíamos a hacer lo que correspondería al proceso de liquidación de nuestro retroactivo. Entonces, para ello, vamos a ir por la opción de liquidación. Vamos a darle manejo aquí a las fechas. Entonces, como sabemos, dentro de nuestro liquidador tenemos dos fechas, la fecha de liquidación y la fecha de corte. La fecha de liquidación la vamos a relacionar directamente con la fecha en que vayamos a realizar el pago de ese retroactivo, ¿sí? En muchas ocasiones el pago se hace posterior, digamos, a los meses que yo quiero afectar con el retroactivo. Entonces, para mi ejercicio, yo voy a decir que el pago lo vamos a hacer en el mes de junio. Entonces le voy a colocar a 30 de junio y la fecha de corte vamos a relacionarla con el mes hasta cuando vamos a liquidar el retroactivo. Entonces, para mi ejercicio yo voy a liquidar retroactivo hasta el mes de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ejecute el proceso de liquidación de retroactivo, el sistema me va a recalcular las nóminas de enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Listo? Este proceso es de aclarar, el sistema lo va a hacer únicamente para los funcionarios que se encuentren activos al momento de hacer el proceso. Entonces, ahorita al finalizar el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, valga la redundancia, referente a los funcionarios que son retirados, cómo se le daría el manejo. Pero este proceso lo vamos a hacer inicialmente para funcionarios activos. Entonces seleccionamos las fechas como les indico, posteriormente seleccionamos el tipo de liquidación que en este caso sería retroactivo y procesamos. El proceso lo podemos ejecutar por persona, lo podemos ejecutar de una sola vez para toda la nómina, teniendo en cuenta que es algo demorado, ya que el sistema debe hacer el recálculo mes a mes por cada uno de los funcionarios. Yo aquí en el ejercicio solamente tengo 4 funcionarios activos, entonces el sistema me va a recalcular, pues se va a demorar más poquito, pero si tenemos pues más funcionarios, obviamente me va a afectar los tiempos de liquidación. Como podemos observar, él carga y vuelve a cargar el proceso de liquidación
y eso lo hace porque tiene que reprocesar nómina mes a mes. Entonces, digamos que no es un error del sistema, no está haciendo algo malo, no está, tiene ninguna falla, sino sencillamente él me está mostrando que está reprocesando una y otra nómina. Dentro del mensaje, actualmente nos está arrojando este mensaje de advertencia, lista de empleados a procesar vacía, pero él efectivamente me está generando el proceso de liquidación. Entonces, si nos llega a aparecer esta advertencia, no nos asustemos porque realmente el sistema ya está generando el proceso de liquidación. ¿Listo? ¿Y cómo lo verifico? Entonces, pues sencillamente una vez hecho el proceso de liquidación, nos vamos por procesos especiales, ejecución de procesos especiales. En grupos vamos a la opción de sector público y acá vamos a seleccionar un proceso especial que se creó específico para la revisión del retroactivo que se llama consulta resultado retroactivo. Dentro de los parámetros del proceso vamos a verificar el tipo de liquidación que es el 16, la fecha de liquidación que para mi ejercicio fue 30 de junio. Acá podemos seleccionar el resultado por empleado funcionario o pues para todos los funcionarios y el origen de la información que para mi ejercicio en este momento sería prenómina. Le decimos procesar y acá el sistema nos arroja el resultado. Recordemos que estos procesos me permiten realizar la exportación correspondiente. En este caso lo exportaré a Excel para poderlo revisar. Entonces, básicamente, ¿qué nos va a mostrar aquí en este proceso? Él nos va a mostrar la relación de cada uno de mis funcionarios, la fecha de corte, la fecha de liquidación. Dentro del proceso, él maneja un indicador de pago retro, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que ese indicador de pago retro es en unos casos 0 y en unos casos 1. ¿Qué significa eso? Los casos en donde el indicador está en cero son los procesos de reliquidación mes a mes. Entonces, esto, por ejemplo, para este funcionario es lo que el sistema le está liquidando en el mes de enero como retroactivo para el concepto 001050 de salario. ¿Listo? Entonces, esto es lo que el sistema me está generando mes a mes. Pero si quiero ver el valor consolidado de todos los meses, entonces reviso el indicador en uno. ¿Listo? Entonces, si veo el indicador en uno, vamos a ver que ya me aparecen más poquitos registros y lo que el sistema va a hacer es mostrarme el total de lo que liquidó el retroactivo para la persona, es decir, lo que liquidó de enero a mayo para salario sería esto, ¿listo? Entonces, esos son los indicadores que pues tenemos que tener pendientes para hacer la revisión de este proceso. ¿Qué más tenemos acá? Aquí nos muestra básicamente todos los conceptos que se reliquidaron, obviamente los que tienen en el tipo de liquidación 16 relacionado, nos muestra inicialmente los conceptos de naturaleza de vengo, posteriormente los conceptos de naturaleza deducción y al final tenemos los conceptos de naturaleza no opera que me afectan dentro del proceso, que básicamente son correspondientes a la seguridad social del patrono y a la parte de parafiscales y de parafiscales. ¿Listo? Entonces acá tenemos toda la información relacionada de lo que el sistema me está generando en este momento dentro de la liquidación de retroactivo. Quise traer dentro de la presentación el proceso de borrado, que yo sé que pues digamos que ya debemos conocer cómo se ejecuta. Sin embargo, aquí tenemos una particularidad dentro de la liquidación de retroactivo, entonces por eso quise traerlo dentro de la presentación. Para ejecutar el proceso de borrado, pues lo ejecutamos normal por liquidación borrado. Entonces acá los parámetros normales, compañía porcentaje, sucursal porcentaje. Aquí sí vamos a borrarlo para un funcionario en específico. Entonces hagamos el ejercicio para una personita. En plantilla le colocamos porcentaje, el tipo de liquidación.
aquí las fechas. Digamos que por eso quería traerlo y es por el tema de las fechas. Como bien sabemos, ejecuté el proceso de liquidación con fecha de liquidación a 30 de junio, ¿cierto? Y en la fecha de corte debemos colocarle, porque como sabemos que él reprocesa mes a mes, debemos colocarle el rango de fechas. Entonces le vamos a colocar desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, que es la fecha de corte, pues que le coloqué como tal al momento de hacer el proceso de liquidación. Entonces básicamente quería traer el proceso de borraba aquí al ejercicio, era puntualmente por el tema de la fecha de corte. ¿Listo? Entonces acá ya le decimos procesar y pues él me hace el borrado de la información, de toda la información que se generó en el retroactivo. En este caso pues no me va a borrar nada porque este funcionario lo tengo en este momento retirado, entonces pues digamos que solamente era para mostrarles lo correspondiente al tema del borrado. ¿Listo? Entonces, sigamos. Luego, digamos, de hacer la revisión, tenemos la opción de generar una serie de reportes. Aquí aclaro lo del tema de los reportes, y es que todos los reportes que normalmente utilizamos dentro de nuestra revisión de nómina mes a mes no están adaptados para revisión de retroactivo. Entonces, para que por favor los tengamos pendientes. Y digamos que dos de los que podríamos utilizar para revisarla son puntualmente el correspondiente al comprobante de pago. Entonces, acá el comprobante de pago, como bien sabemos, lo podemos generar por fecha de liquidación o fecha de corte. Y acá, pues, le colocamos el tipo de liquidación, que es lo importante, que sea el tipo de liquidación 16 y el origen de la información prenómina. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestros comprobantes de pago. Como podemos observar, el sistema pues nos genera igual uno por cada uno de nuestros funcionarios. Y acá vamos a ver los valores consolidados de la información que le está reliquidando en el proceso de liquidación de retroactivo. Es decir, aquí tenemos consolidados los 5 meses que reliquidó por cada uno de mis funcionarios. Entonces, pues este es uno de los reportes, como les informo, que podemos ejecutar para proceso de liquidación de retroactivo. Y otro que también nos sirve para la validación es el reporte de las bases de retención. ¿Listo? Para revisar como tal la depuración de retención en la fuente. Entonces, del mismo modo, podemos generarlo por fecha de liquidación o por fecha de corte, aunque aquí pues digamos que hay que tener presente que el sistema va a generarme la reliquidación de la retención en la fuente mes a mes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para su revisión, pues yo tendría que revisar, por ejemplo, al corte de 31 de enero a cada uno de mis funcionarios su retención, ¿listo? Para que tengamos pendiente cómo es el manejo de la retención en la liquidación del retroactivo. Seleccionamos el tipo de liquidación que es retroactivo y acá le colocamos el IDL de plantilla. Entonces acá podemos observar la depuración que le hace. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para entender, digamos, cómo es el funcionamiento, qué es lo que realmente Novasoft hace en ese proceso de liquidación de retroactivo. Pero pues acá tenemos el reporte con el que podemos verificar la información. ¿Que nos muestra el reporte? La depuración general de la retención en la fuente. Me indica acá el valor de la retención que le está generando para ese mes a esta persona y si de pronto antes se le hizo una retención, me muestra pues el valor de la retención que se le generó antes. ¿Listo? Entonces acá pues tenemos el reporte que también podemos validar en liquidación de retroactivo.
Ahora, otro proceso que también nos es útil para la liquidación de retroactivo y revisión, revisión del tema de la seguridad social, es el consulta histórico de seguridad social. Al igual que como hablamos ahorita del tema puntual del reporte de bases de retención 2017, el consulta histórico de seguridad social, pues también se podría revisar mes a mes. Igual él nos da el rango para revisar todos los meses si queremos de una sola vez consolidados. Aquí siempre la sugerencia es que cuando lo revisemos debemos colocar en tipos de liquidación, debemos colocar todos, porque pues obviamente sabemos que en seguridad social no solamente me afecta lo que tengo liquidado en el retroactivo, sino que me afecta todo el movimiento del mes. Entonces, si la persona tuvo liquidación de nómina u otras liquidaciones que afecten seguridad social, pues obviamente también es importante que yo lo genere con esos tipos de liquidación. Por ende, pues la sugerencia es que le coloquemos en tipo de liquidación todos, ¿listo? Y acá entonces vamos a consultar a una persona puntualmente y vamos a ver pues que el sistema me genera la información correspondiente. Como sabemos, este proceso él también lo puede exportar y vamos a identificar acá que él nos muestra las líneas que está reprocesando. Esto fue lo que liquidó en nómina, lo que tiene tipo de liquidación 01 es lo de nómina y ya podemos observar que me genera los registros correspondiente al tipo de liquidación 16 que es retroactivo. Entonces acá el sistema pues efectivamente me muestra el cálculo adicional que está haciendo para mi seguridad social y con este ya puedo hacer las validaciones correspondientes de esa seguridad social. Entonces, este proceso también es apto para la revisión de la seguridad social en retroactivo. Ahora, el tema de la generación de las planillas de corrección. Entonces, como ya tenemos el ejercicio de la planilla de corrección del mes de enero, ¿cierto? En donde hicimos la radicación, entonces ya podemos hacer como tal la generación de esa planilla de corrección. Entonces, ¿cómo hacemos esa generación? Entonces, igual por la opción por donde generamos la planilla, que es por planilla única, administración de planilla única, vamos a llamar el mes en donde vamos a generar la planilla de corrección, digamos que sea en el mes de enero. Obviamente esto lo debemos hacer cuando ya tengamos todo nuestro activo, perdón, todo nuestro retroactivo revisado, la parte tanto de devengos como de deducciones y pues todo lo que conlleva. Y una vez que ya sepamos que efectivamente todo está correcto, ya podemos generar las planillas de corrección, ¿listo? Entonces, como esta ya estaba radicada, sencillamente lo que yo hago es seleccionarla y le digo planilla de corrección. Entonces acá el sistema hace su validación y me genera el archivo que es el que vamos a cargar directamente en nuestro operador que vamos a encontrar acá. Entonces acá vamos a encontrar la información correspondiente para cargar esas planillas de corrección. Entonces aquí me muestra uno a uno los funcionarios y me muestra el registro de lo que se reportó inicialmente, que es el primer registro, y el nuevo registro, que es el que vamos a ajustar o el que vamos a corregir. Y ahí me muestra pues la información con los campos correspondientes. Entonces aquí pues así es como se generan las planillas de corrección. Pero vuelvo y reitero, es importante que antes de ejecutar el proceso de liquidación del retroactivo, verifiquemos que todas las planillas de corrección que necesitamos generar, es decir, en mi ejercicio de enero a mayo, estén radicadas. Si no están radicadas y ejecutamos el proceso de liquidación de retroactivo, cuando vaya a generar la planilla de corrección, pues no me lo va a permitir. Entonces, sí, por favor, tener muy en cuenta esa partecita. Y listo. Bueno, ahorita al final vamos a hacer la validación para la liquidación de retroactivo de los funcionarios retirados. Antes quiero pues explicarles un poco más qué es lo que hace Novasoft en este proceso de liquidación de retroactivo. Entonces traje como ejemplo el mes de febrero para los 4 funcionarios que les informé. ¿Listo? Entonces aquí tengo este cuadrito de Excel en donde básicamente tengo la siguiente información. Tengo por empleado relacionado los conceptos que se le liquidaron directamente en la nómina o que se encuentran liquidados en el histórico. Entonces, por ejemplo, para esta persona, esta primera persona tengo que tiene 11 días de salario, tiene unas horas extras y tiene el pago de bonificación por servicios prestados. Esta es la información que tenemos liquidada en el histórico que seguramente se liquidó en la liquidación de la nómina, ¿cierto?
Posteriormente, entonces acá tengo el dato de que mi asignación básica para el 2026, entonces para esta persona incrementó. ¿Y qué es lo que hace Novasoft? Novasoft lo que hace es un recálculo nuevamente de toda la nómina, ¿cierto? Entonces voy a validar inicialmente lo que corresponde a devengas. Entonces en ese recálculo, ¿qué hace? Pues básicamente coge concepto por concepto y lo recalcula. Entonces, ¿qué hace? Para, por ejemplo, el concepto 001050 toma la asignación básica de la persona, la divide en 30 y en este caso la multiplica por 11 días. ¿Listo? Y ahí me está recalculando el valor. Luego, ¿qué hace? Entonces toma las horas extras, toma la asignación básica dividida 220 multiplicado por el número de horas extras y multiplicado por el porcentaje, en este caso diurnas 1,25. Y bueno, así me recalcula uno a uno los conceptos, igual para las horas extras nocturnas y la bonificación por servicios prestados. Aquí es importante tener presente que en la revisión que ustedes vayan a hacer, que es el trabajo más, digamos que dispendioso dentro del proceso de revisión de retroactivo, tengan presente que no pueden aplicar un porcentaje a los conceptos que ya tenemos en el histórico. Es decir, tomar este valor de histórico y multiplicarlo por un 7% y decir mi retroactivo debe ser de tanto. Así no podemos hacer la validación porque como les indico, Novasoft hace lo que es un recálculo de cada uno de los conceptos que se encuentran en el histórico. Entonces es importante tener en cuenta cada una de las variables que puede afectarnos. Por ejemplo, en bonificación por servicios, pues sería sencillo porque en este ejercicio solamente hace base para la bonificación la asignación básica, ¿sí? No tenemos otros factores que me afecten, pero en otras prestaciones, como por ejemplo vacaciones, prima vacaciones, obviamente tenemos otros factores y esos factores puede que no se hayan afectado con ese incremento. Entonces es por eso que cada cosa debemos revisarla o cada ítem o cada concepto debemos revisarlo con minucia y teniendo en cuenta lo que les decía inicialmente, la parametrización que tengamos en el sistema. Entonces, por eso es importante que no apliquemos un porcentaje y digamos que lo traigo aquí al taller, porque he visto mucho en soporte que hacen eso. Toman el valor del histórico y le aplican un porcentaje y dicen mi retroactivo debe ser tanto. Y así no se debe calcular. Bueno, entonces acá como les muestro, el sistema le recalculó el valor de la bonificación por servicios. Y luego para liquidarme el retroactivo, ¿qué hace? Ahí sí genera una diferencia. Entonces me dice, ok, entonces tengo el valor recalculado menos el valor que tenemos el histórico. Entonces mi retroactivo por esos conceptos debe ser este valor. ¿Listo? Entonces aquí vamos a revisar, por ejemplo, a esta persona. ¿Cómo lo revisamos? Entonces, con el proceso que ya habíamos ejecutado previamente, ¿cierto? De la consulta de retroactivo. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, a esta persona para el mes de febrero, que es el único, pues, que estamos revisando en el ejercicio. Entonces, esta persona tiene efectivamente, vamos acá, este más pequeñito y miramos. Entonces, tenemos acá que el sistema le va a recalcular en el concepto 001050 los 184,800. Aquí las horas extras, las horas extras diurnas, nocturnas, ¿cierto? Y aquí el recálculo de la bonificación por servicios, ¿sí? Y luego ya ahorita vamos a revisar lo correspondiente a la seguridad social, ¿listo? Pero pues hasta ahí vamos bien. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer Novasoft en el proceso de liquidación de retroactivo. Entonces, tenemos otro caso que este ya digamos que es más específico con la persona tiene una novedad de vacaciones, entonces tiene más conceptos que afectan aquí su proceso. Entonces, lo mismo, tenemos la información que tenemos en el histórico con estos conceptos, su nueva asignación básica para el 2026 y aquí el recálculo correspondiente. Entonces, lo mismo, recalculamos la asignación básica lo correspondiente a su salario, la prima técnica, que como les decía, por ejemplo, este concepto es un concepto que es novedad fija y aplica efectivamente el 50%, entonces en este caso sería sobre la asignación básica nada más. El tema de la prima de vacaciones, por ejemplo, entonces acá para tomar la base, pues tomamos la asignación básica más la prima de servicios. Y eso lo dimos por 30, lo multiplicamos por los días de la prima de vacaciones
La misma fórmula para vacaciones, aplicado sobre 19 días, y la bonificación por recreación. ¿Listo? Que tomamos la asignación básica dividido 30 multiplicado por, ¿listo? Que sería la proporcionalidad sobre 15. Y acá entonces tenemos nuevamente lo que el sistema nos debe liquidar por retroactivo de esos conceptos. Entonces vamos a revisar aquí nuevamente en nuestro archivo de Novasoft a esa personita y a confirmar acá pues los valores. Entonces efectivamente tenemos ahí que la asignación básica son los 406.000, el salario, perdón, 406.000, los 200. Bueno, ahorita miramos el tema. Esta es la prima técnica. Tenemos acá la prima de vacaciones, las vacaciones, los 385, la bonificación por recreación 27.066 y los 203.000. Entonces, efectivamente, nos está recalculando el valor y ajustando pues los valores correspondientes. ¿Listo? Y entonces así es el mismo proceso, pues obviamente para todas las personas, teniendo en cuenta las novedades. Esta persona, por ejemplo, tiene una novedad de ausentismo por incapacidad por enfermedad general, ¿listo? Entonces acá vuelvo y digo, no podemos aplicar un porcentaje porque aquí de manera particular, pues podemos validar IBCs de meses anteriores y pues eso, digamos, si el IBC varió, entonces no podemos aplicar un porcentaje tampoco por ese tipo de cosas. En este caso, pues era el mismo IBC, no hay ningún problema, pero hay ocasiones en donde los IBC sí cambian y por eso es importante hacer el cálculo de ceros de cada concepto. Entonces acá, pues digamos, para esta tomamos la nueva asignación básica, dividido 30 multiplicado por 66,67 multiplicado por los días. Y para liquidar lo correspondiente al 1151, lo mismo, la asignación básica nueva dividido 30 por los días correspondientes se paga al 100%. Y acá tenemos pues los valores que debe generar la liquidación de retroactivo, que son los valores generados por diferencia. Entonces tenemos 233.000, 18.000 y 18.000. Y ahí están los valores, ¿listo? Y ya se viene, digamos que una partecita más complicada, que es lo correspondiente a las deducciones o al tema puntual de la seguridad social, ¿cierto? Digamos que esto ya se hace la revisión un poquito más compleja, teniendo en cuenta claramente pues las novedades que tengamos. Entonces, aquí nos podemos ayudar mucho de lo que les informaba anteriormente del consulta histórico de seguridad social, cuando tenemos que verificar IBCs de meses anteriores pues para poder hacer estas validaciones de la seguridad social. Aquí digamos que en este caso puntual de esta persona pues es sencillo, recalcula la seguridad social teniendo en cuenta pues los conceptos que hacen base para seguridad social, que en este caso son todos, y el fondo de solidaridad igual. ¿Listo? Aquí la persona tenía una nueva vacaciones, entonces me hace un pequeño ajuste acá del fondo de solidaridad teniendo en cuenta unas vacaciones que se le habían pagado en enero. Entonces, todo eso es importante tenerlo presente, tener presente nuevamente el tema de la parametrización. Vamos a ver un caso acá ya más delicado, pues que aparte del tema de la seguridad social nos afecta la parte de la retención en la fuente, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer un ejercicio con esta persona referente al tema de la retención en la fuente. Eh, para el tema de retención en la fuente, vamos a tener pendiente o vamos a tener en cuenta para su revisión en retroactivo que debemos hacer el cálculo teniendo en cuenta todos los ingresos que la persona tuvo. O sea, no puedo decir, tuve inicialmente esto y sobre eso ya tiene una retención y ahora voy a calcular la retención por este pedacito. No. Novasoft en este caso va a tomar todos los ingresos que tuvo la persona y obviamente pues va a ser la depuración, por decirlo de alguna manera, de manera general. ¿Listo? Entonces, para hacer ese recálculo de la retención en la fuente, vamos a tomar, como les indico, todos los ingresos recalculados, ¿sí? Vamos a tomar aquí en la depuración, pues, todos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, recalculados, que serían salud, pensión, fondo de solidaridad pensional y la seguridad social anticipada también que se le generó para el colaborador, para el funcionario.
Aquí pues la base correspondiente. Posteriormente generamos el tema de renta exenta y el ingreso grabado. Y aquí pues ya la depuración normal. Digamos que aquí pues la explicación básicamente es para tener pendiente que el sistema lo que va a hacer dentro del cálculo de la nueva retención es tenerme en cuenta los ingresos recalculados totales. No vamos a hacerlo por partecitas, sino que vamos a tener el ingreso completo pues para poder hacer esta depuración y este recálculo de la retención. Y bueno, yo creo que dentro de la revisión a grandes rasgos, esto pues eran unos tipsitos importantes que consideré importante mencionarlos dentro de este webinar. Entonces, pues hasta ahí yo creo que ya dejamos esta explicación. Y ya como último tema, vamos a ver lo correspondiente a la liquidación de retroactivo de los funcionarios que son retirados. ¿Sí? Normalmente o en la vida real, cuando vamos a hacer el ejercicio, las entidades generan la liquidación del retroactivo para los funcionarios activos, como les comentaba en un comienzo. Entonces, una vez, digamos que demos por cerrado esa liquidación de retroactivo de activos, ya venimos a hacer ya con más calma, porque pues realmente este proceso es algo dispendioso y más teniendo en cuenta que tengo que revisar nóminas de varios meses para todos mis funcionarios. Entonces, siempre la revisión resulta ser algo compleja, por lo cual pues obviamente es agotador el tema. Entonces, una vez ya salgamos como tal de la liquidación de retroactivo de mis funcionarios activos, procedemos a hacer la liquidación de los funcionarios que están retirados. Entonces, para el ejercicio, yo tengo a una persona retirada, que es la cédula 10.000. Listo. Entonces, esta persona está retirada. Lo primero que debemos hacer para poder hacer el proceso de liquidación de retroactivo de la persona es hacer la activación del colaborador, del funcionario. ¿Listo? Entonces, vamos a venir acá al maestro de información hoja de vida salarial y en la pestaña información salarial 1 lo encontramos en estado retirado. Entonces, lo editamos y lo activamos. Y también debemos hacer la activación del funcionario en el maestro de contrato o en algunas bases de datos aparece como en el parámetro salarial. Entonces aquí llamamos al funcionario, lo editamos y le cambiamos el estado y lo dejamos activo. Abrimos otra vez. Listo. Ese es el primer pasito que tenemos que tener pendiente para liquidar los funcionarios retirados. Lo segundo que debemos hacer es tener pendiente que aquí debemos hacer dos procesos diferentes para liquidar a mis retirados. ¿Listo? El primero es la liquidación de retroactivo y el segundo es un proceso de reliquidación de contrato. ¿Por qué? Pues porque Nuasoft dentro del proceso de liquidación de retroactivo no tiene la opción de recalcularme las prestaciones generadas en liquidación de contrato. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de mi ejemplo, esta persona se retiró en el mes de mayo, ¿sí? Tiene fecha de retiro en el mes de mayo. Entonces, ¿qué debo hacer yo en el ejercicio para poderle liquidar retroactivo? Entonces, le vamos a liquidar retroactivo de enero a un mes anterior a su retiro, que en este caso sería abril. Entonces, de enero a abril le vamos a liquidar retroactivo, le hago la respectiva revisión de su retroactivo, lo cierro y una vez tengamos cerrado el retroactivo, voy a hacer un proceso de reliquidación de contrato en el mes de retiro, que para esta persona, como les indico, fue en el mes de mayo. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso como tal para la liquidación de retroactivo de los funcionarios retirados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con esta persona. Aquí en fecha de liquidación podemos colocar la misma o vuelvo y les indico la fecha de liquidación la vamos a relacionar con el pago y la fecha de corte, pues hasta cuándo vamos a liquidar el retroactivo. Entonces, para esta persona dijimos que sería hasta el 30 de abril porque su retiro se da en mayo, ¿cierto? Le colocamos el tipo de liquidación y acá colocamos la cédula del colaborador del funcionario.
Entonces aquí nuevamente le hace el ejercicio de reliquidar mes a mes. Aquí, como les comentaba, nos sale esta advertencia, pero pues no nos afanemos, ya vamos a revisar si efectivamente lo liquidó. Entonces vamos por procesos especiales, ejecución de procesos especiales. Miramos aquí en el sector público el proceso para la revisión de, ay, del resultado retroactivo, la fecha de liquidación, 30 de junio. Aquí el código del funcionario y la información del origen de la información. ¿Listo? Entonces acá, como podemos observar, en el archivo, en el proceso especial, pues él me generó la reliquidación o la liquidación más bien del retroactivo de la persona. El reporte es exactamente el mismo, con los mismos indicadores del indicador pago retro, la información recalculada, pues como les indiqué, y pues de los conceptos que efectivamente tengan el histórico, genera el recálculo. ¿Listo? Entonces, una vez hecha la liquidación de retroactivo y revisada, procedemos a hacer el cierre. Entonces, venimos acá por liquidación, cierre. Entonces, fecha de liquidación, 30 de junio. Fecha de corte, aquí también manejamos lo mismo que validamos en el proceso de borrado, que es fecha de corte desde hasta, bueno, entonces desde el 1 de enero hasta, en este caso, abril, que fue cuando le liquidamos el retroactivo a la persona y seleccionamos el tipo de liquidación y aquí el código del funcionario y procesamos. Listo. Entonces aquí, una vez generado el cierre de mi liquidación del retroactivo del funcionario retirado, entonces vamos a hacer lo que les indicaba, que es el proceso de reliquidación de contrato. ¿Listo? Entonces ese también lo vamos a hacer por liquidación, igual. Y acá lo mismo, podemos colocarle pues una fecha de liquidación diferente, obviamente a la fecha de corte. Y la fecha de corte en este caso pues sería mayo, que fue cuando la persona se retiró, entonces a 31 de mayo. El tipo de liquidación que vamos a seleccionar acá es el liquidación de contrato, el código del funcionario y procesamos. Entonces acá vamos a ver que el sistema nos va a arrojar una advertencia que dice que el empleado tiene movimiento en tabla histórica y es correcto porque efectivamente tenemos una liquidación de contrato en histórico. Entonces este mensaje solamente es una advertencia, no representa ningún error dentro del proceso. Y ya luego para revisarlo, entonces podemos revisar el reporte de liquidación de contrato. Entonces acá la fecha de corte, fecha de liquidación. Aquí el código del funcionario. Y acá tenemos, bueno, la información correspondiente. Entonces acá podemos observar que el sistema va a recalcular pues cada uno de los conceptos que efectivamente el sistema pues reliquió, ¿cierto? Dentro de la liquidación de retroactivo. Entonces, básicamente ese sería el proceso para generarle la liquidación a los funcionarios que se encuentren retirados. Una vez revisada, pues ya se hace el proceso de cierre y ya cuando hacemos el proceso de cierre, ya nuevamente queda el funcionario en estado retirado como estaba inicialmente. Entonces, pues ese sería todo, todo lo que les tenía preparado para el día de hoy, para este taller, este webinar sobre liquidación de retroactivo. Muchísimas gracias y ya disponemos de unos minutos para poder responder las preguntas que tengan.
¿Se puede realizar el retroactivo con archivo plano? Es decir, para un funcionario que tenga muchos contratos en el mismo año, ¿tengo que primero hacer por contrato? Sí, efectivamente el proceso debemos ejecutarlo por cada uno de los contratos, ¿sí? Porque el sistema verifica la parametrización y solamente me permite hacer este proceso por un contrato a la vez, ¿listo? Entonces, ahí desafortunadamente nos toca jugar con el tema de las historias laborales y algo que nosotros utilizamos mucho en esas situaciones es el campo que dentro de la historia laboral se llama sector. ¿Listo? Entonces, dentro de ese sector nos toca jugar inhabilitando las historias laborales que no vamos a tener presente dentro del proceso de liquidación de retroactivo. Y acá, para inhabilitarlo, pues lo que debemos hacer es dejar el sector como privado, pues para que el sistema no lo tenga en cuenta. Ahí nos toca pues ser muy prudentes en el proceso, porque nos toca hacer todo el proceso en orden, o sea, como recrear todo ese pasado del funcionario y nos toca tener mucho cuidado pues con el tema de las historias laborales y demás, pero sí toca hacerlo por partes, no se puede hacer un solo proceso para todos los contratos a la vez. Muchas gracias de nuevo a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Andrea, a ti también y gracias a todos por la participación, que estén muy bien.